Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas. Vamos a desentrañar la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman, y lo que es más intrigante, la única mentira que ha sido revelada sobre su relación. Prepárense porque esto promete ser fascinante. Y antes de que nos lancemos de lleno en el chisme jugoso, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal dándole al botoncito rojo de abajo. Es gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resonaron muchísimo en los titulares, especialmente durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Hablamos de Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó corazones con su carisma y belleza, y Can Yaman, el galán turco que se convirtió en un fenómeno mundial. Durante el tiempo que compartieron set, los rumores sobre un romance entre ellos no se hicieron esperar. Y vaya que volaron. Las redes sociales explotaron con especulaciones, los fanáticos se dividieron entre los que deseaban que fueran pareja en la vida real y los que creían que era solo una estrategia de marketing. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de toda esta vorágine? ¿Se trataba solo de química en pantalla o había algo más? Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil bajo, evitando confirmar o negar rotundamente los rumores. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, a veces el misterio alimenta la fama. Sin embargo, con el tiempo, las piezas del rompecabezas han ido encajando. Hemos visto entrevistas, hemos escuchado a personas cercanas a ellos, y sobre todo, hemos presenciado sus carreras por separado. Lo cierto es que al principio, tanto Demet Özdemir como Can Yaman parecían disfrutar del revuelo mediático que su supuesta relación generaba. Era algo que mantenía a la audiencia enganchada, ¿verdad? Cada foto juntos, cada comentario sutil, era analizado hasta el último detalle. Y no me malinterpreten, a veces la química en pantalla se traslada a la vida real, y eso es maravilloso cuando sucede. Pero en este caso particular, la línea entre lo profesional y lo personal se volvió un poco difusa. Recordemos que Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, y parte de ese éxito se debió sin duda a la química palpable entre Demet y Can. Sus personajes, Sanem y Can, eran una pareja icónica, y los espectadores se enamoraron de su historia. Era natural que la gente deseara ver a esos personajes unidos también fuera de las cámaras. Sin embargo, las declaraciones de ambos, aunque a menudo vagas, siempre apuntaban a que su relación era puramente profesional. Se presentaban como compañeros de trabajo, amigos que se apoyaban mutuamente en un proyecto exitoso. Y aquí es donde entra la revelación, el punto clave de nuestro vídeo de hoy. Si bien ambos actores optaron por la discreción sobre su vida privada, y en el mundo del entretenimiento, la privacidad es un bien preciado, hubo una mentira, o si quieren, una omisión, que se hizo evidente con el tiempo. Y esa mentira no fue sobre un amorío secreto, sino sobre algo más sutil, y a la vez, más revelador de las dinámicas de la industria. La mentira que fue revelada, o más bien el velo que se descorrió, fue la idea de que su relación era exclusivamente profesional en el sentido más puro y desapegado. Con el tiempo hemos visto indicios y, en entrevistas posteriores, ambos han admitido, de forma más o menos directa, que sí existió una conexión especial entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kuş. No necesariamente un romance apasionado y duradero como muchos fantaseaban, sino una amistad profunda y un entendimiento mutuo que iba más allá de las cámaras. Lo que en su momento se presentaba como una estricta relación laboral, con el tiempo se reveló como algo más matizado. Han confesado haber tenido una relación cercana, haberse apoyado en momentos difíciles y haber disfrutado de la compañía del otro. Esto no contradice del todo sus declaraciones iniciales de somos solo compañeros, pero sí añade una capa de autenticidad que quizás faltaba en la narrativa pública. Piénsenlo así, cuando una serie es un éxito tan grande y los actores tienen una química tan fuerte, es difícil mantener una distancia completamente profesional, ¿no creen? Hay un nivel de intimidad que se crea en el set, trabajando tantas horas juntos, compartiendo emociones y experiencias. Y Demet y Can, al ser tan jóvenes y estar en la cima de sus carreras, seguramente sintieron esa conexión. La única mentira, entonces, no es tanto una falsedad deliberada, sino más bien una estrategia de comunicación para proteger su privacidad y evitar un circo mediático aún mayor.
Mantener la relación en términos de compañeros de trabajo o lesperm. Y tía, mantener el control sobre la narrativa y evitar la presión de los paparazzi y las especulaciones constantes. Hoy en día, sabemos que ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales. Demet Özdemir se casó con Oğuzhan Koç en una ceremonia muy esperada. Por su parte, Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales y su vida personal ha sido objeto de mucho escrutinio, pero parece que su relación con Demet es un capítulo cerrado. Lo interesante de esta situación es cómo refleja las complejidades de la fama y las relaciones en la industria del entretenimiento. Por un lado, está la necesidad de mantener una imagen pública, y por otro, la realidad de las conexiones humanas que se forjan. La mentira que hemos desvelado hoy es más una verdad a medias, una forma de navegar las aguas turbulentas de la atención mediática. Si analizamos retrospectivamente, sus declaraciones iniciales sobre ser solo compañeros de trabajo no eran falsas en el sentido estricto de la palabra, pero sí incompletas. No reflejaban la profundidad de la amistad y el vínculo que se creó entre ellos. Y es normal que haya sido así. ¿Quién quiere que su vida privada se convierta en un espectáculo para el mundo entero? Además, es importante recordar que las presiones en la industria son enormes. Los fanáticos esperan una conexión, los medios buscan la noticia, y los propios actores deben equilibrar su vida personal con su carrera profesional. En ese contexto, mantener ciertas cosas en privado, o presentarlas de una manera específica, es una forma de autopreservación. Lo que podemos aprender de todo esto es que a menudo, las historias que vemos en los medios no son tan en blanco y negro como parecen. Hay matices, hay estrategias y hay, sobre todo, personas reales con emociones y decisiones complejas. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y la mentira que se revela, es un ejemplo perfecto de ello. No se trataba de un engaño per se, sino de una gestión de la información y de la protección de su espacio personal. Y a pesar de que sus caminos se hayan separado, siempre recordaremos la magia que crearon en Erkenci. Esa química en pantalla, aunque en parte alimentada por una relación más profunda de lo que inicialmente se admitió, dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores. Entonces, para resumir, la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman durante su tiempo en Erkenci era que, si bien sí existía una conexión especial y una amistad sólida entre ellos, esta no se publicitó en su totalidad. La única mentira revelada es que su relación era únicamente profesional, cuando en realidad, hubo un vínculo más profundo que por razones de privacidad y gestión mediática se mantuvo en un segundo plano. No fue un romance secreto que se negó, sino más bien una amistad intensa que se minimizó públicamente para protegerlos. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, y que la revelación sobre su relación les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creían que había algo más que solo amistad? ¿Qué opinan de la forma en que las celebridades manejan su privacidad? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y encontraron la información útil o entretenida, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso realmente nos ayuda mucho. También, si conocen a alguien a quien le interese este tema, no duden en compartirlo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.